Bien, pues Semana Santa, un verso maravilloso, ¿verdad? Que es el último verso del año. Próximo domingo será el domingo de Pascua, ya la resurrección. Pero bueno, fijaros como una manera alternativa de plantear lo que es la pasión y muerte de un ser humano eh, que transita a un Dios que se queda anclado con nosotros en el etérico de nuestra tierra. Pero fijaros cómo se describe todo este proceso tan bellamente en este verso. Lo podéis recitar alguno de vosotros. Venga. Cuando el espíritu se orienta hacia la existencia del mundo desde las profundidades del alma, brota la belleza desde las vastedades del espacio, fluyendo de las lejanías celestiales la fuerza de la vida, penetrando en los cuerpos humanos y reuniendo en acción poderosa la esencia del espíritu con la existencia del hombre. Bueno, No suelen ser tan largos, ¿eh, José Luis? sí, Los versos no, suelen no, ser generalmente bastante más cortos, pero este es tiene verdad que cuando yo lo leí el domingo es que es súper muchísimo. poderoso, ¿eh? Es como Sí, ver todo el universo bajando aquí a penetrar en el hombre, ¿eh? sí, sí, sí. Impresionante. Y en realidad habla también del misterio que sucedió en esta época con la encarnación del Espíritu de Cristo en un ser humano y habla de lo mismo. Al fin y al cabo, el Cristo está, esa esencia crística está en todos nosotros de esa manera, ¿no? En nuestro yo superior, que es la aspiración de la humanidad y que en un momento dado encarnó en un ser humano para que fuera ejemplo de la superación y el proceso que nos espera de conciliar lo físico y lo espiritual, lo terrenal y lo espiritual. Es maravilloso. Bueno, y todo esto tiene que ver con lo que estamos estudiando, con la antroposofía, profundamente, profundamente. Eh, y lo vamos a ver de varias maneras. Ya hablamos que Rudolf Steiner no se crió precisamente en un ambiente cristiano, ni protestante ni católico, pero él comprendió en su proceso de evolución personal como iniciado que ese hecho era trascendental y que era la confluencia de un proceso que venía de muy antiguo, de los misterios antiguos y que se renovaba en ese momento y era el hecho central que daría la fuerza al ser humano para llegar a poder percibir la verdad que existe en un verso como este, porque si este verso lo percibimos, es también gracias a que sucedió lo que sucedió en aquel momento hace más de 2000 años. De hecho, es Y lo que le hace. Ah, bueno, perdón. no, no, al revés, sigue. De hecho, es lo que le hace salir de la sociedad teosófica, porque querían venderle la sociedad teosófica, por lo que Mm, comentaba John Mellé en una de sus charlas eh, que la segunda venida estaba encarnada en un chico joven, no sé cuánto, de la India y tal, y entonces eso ya fue lo que dijo, "Va, escucha ya, por esta no, no paso, vamos a por ver, esta, no, qué tontería. de aquí para adelante". Mira que la sociedad teosófica realmente tiene un vínculo porque la charla que, por ejemplo, subí yo el otro día de Emilio, del Mm, año 23, que está bastante potente en cuanto a la Constitución centenaria, se basa precisamente en Annie Besant y Taini y toda esta corriente de la sociedad teosófica, mm. que hay ahí también
con Elena Blavatsky, con todos los personajes, bueno, todas las personalidades que hay ahí, muy potentes finales del siglo XIX, principios del XX también, en respecto al ocultismo y al esoterismo y todo. Es cuando fluye realmente también todo eso, ¿no? Mm. Sí, por No algo merece también separarse. Rudolf Steiner tuvo que empezar ahí para absorber esas grandes verdades. O sea, la teosofía de Claro. aquel momento era el lugar donde se estaba llevando a cabo una investigación profunda de lo que sería la nueva concepción, el nuevo final del Kali Yuga y comenzar a conquistar el espíritu desde la materia, ¿no? Pero Mm, claro, llegó Rudolf Steiner y dio un paso más. Llegó a entender la verdadera sustancia del cristianismo esotérico y, y- y a sentar las bases de ese cristianismo como un impulso para el futuro. Entonces, por algo, Rudolstein estuvo ahí bebiendo de una fuente y impulsando otra que llega muy lejos en nuestros días. mm. Mm. Bueno, había pensado leer literalmente, si os parece, el de la sociedad, bueno, el del karma de el G240, porque son cortitas. Las cuestiones no están elaboradas tan ricamente como, porque estas fueron las primeras casi, ¿no? Que están a modo de como resumen y bastante inconcreto, y además abarcan muy poquito texto. Por eso yo creo que mejor leemos el texto literal. Bueno, Nos quedamos el otro día en la 8.3, creo, ¿no? sí, la 8.3 y por eso sí, vale. Eh, A mí yo no sé si avanzamos a la 8.4 incluso, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Espérate, te lo voy a Que mirar, a que lo mí tengo ya apuntado. hoy releyéndolo me sonaba todo el tema del maometismo. Uy, a ver, Del el maometismo. maometismo o mahometanismo. Mahometanismo, mira, aquí lo pone así. De los siglos sexto, cuando nació Mahoma y empezó a predicar, de Harun al-Rashid. No sé si eso es que lo he leído yo y me suena, o verdaderamente lo leímos ya la semana pasada. En el Yo siglo tengo apuntado solo la 8.3, no sé si fue la 8.3 y la 8.4, ahora mismo no Yo, estoy seguro, pero a yo mí me suena también, también. yo también lo tengo apuntado. Tengo apuntado que llegamos a la 8.3, pero a mí me ha sonado mucho todo este tema de todas formas, como esta sí es larga, vamos a leer si acaso, a ver si nos suena o no. Aquí sí en la cuestión, en el resumen, esto sí que es un resumen más que una cuestión, y así nos va sonando. Vosotros también, Pepe y Susana, a ver si recordáis si esta la leímos o no. Pero bueno, viene Yo bien, tengo aunque es un aquí, poquito. yo ¿Sí? tengo aquí anotado del otro día, del karma, que pasamos a la 8.3 y la 8.4, entramos en bastante, vaya. Yo tengo aquí Ah, casi, si sí. no sé yo entera, Ah, eh, vale. tengo aquí apuntillos de cosas de Vulcano y después más adelante de la naturaleza que se convierte en cultura o algo así. Tengo ahí una Ah, serie de vale, vale, vale. hechos. Pues entonces, Pero Sí, puede perfecto. ser. Mm. Sí. A mí es que me Sí, sonaba sí, mucho. Sí, creo a ver. que en la grabación del lunes 7 se trató mucho de esto. Yo no Ujú. el estuve en eso. 8.4, pero bueno. Bueno, pues entonces empezamos por aquí, por la 8.4, y lo No, leemos. 8.5. Eso es, 8.5 nos vamos. Perdón, la 8.5, perdón, sí. La 8.5. Ujú. ¿Cuál es el origen y la emisión de la nueva era de Micael? Empiezo yo y luego me tomáis el relevo. Ujú, Estaba presente una intensa voluntad en la vida espiritual de Europa, el ser un fuerte pilar de pensamientos. Y en los reinos por encima de la tierra, estos acontecimientos llevaron a principios del siglo XIX a un gran acto y de largo, a un gran, que dame las traducciones, a un gran
a un gran acto y de largo alcance en el mundo espiritual, en el cual se vertieron poderosas imaginaciones de lo que más tarde se convertiría en antroposofía en la Tierra. En la primera mitad del siglo XIX, 1800 y pico, e incluso durante un corto periodo de finales del 18, aquellos que habían sido platónicos bajo los maestros de Chartres, que ahora vivían entre la muerte y el nuevo nacimiento, y aquellos que habían establecido el aristotelismo en la tierra y que hacía mucho tiempo habían pasado por el umbral de la muerte, todos ellos estuvieron unidos en los reinos celestiales en un gran culto o ritual supraterrenal. A través de este acto, todo lo que en el siglo XX había de establecerse espiritualmente como el nuevo cristianismo, después del comienzo de la nueva era de Micael en el último tercio del siglo XIX, todo esto fue vertido en poderosas imaginaciones. Ahí está un poquito liada también la traducción. Pero bueno, Rodestein habla de un periodo de tiempo terrenal relativo a final del 18 y principio hasta mediados del 19, que lo que era aquí esa época en el mundo espiritual, que aunque es atemporal, pero hay una relación en ese sentido, pues ahí se reunieron todos los que no estaban encargados de esas dos corrientes que habíamos estado también estudiando anteriormente, de aquellos de los platónicos y los aristotélicos, de aquellos que se quedaron con el anhelo, preparando la venida de Cristo, pero que no llegaron a vivirla, y aquellos que después de la venida del Cristo sintieron una fase del cristianismo con la que no estaban totalmente de acuerdo en los siglos posteriores al cristianismo. Y todo eso, tanto los platónicos como los aristotélicos, que luego también hemos visto que iban encarnando en distintas escuelas y en distintos momentos, bueno, pues mm, en este momento que relata Rodestein alrededor de esos años terrenales, están juntos como almas, perdón, como espíritus en el mundo espiritual y en sintonía, pues, claro, dice que es como una eh, mm, en sintonía con las fuerzas de Micael, que estaba ahora mismo a punto de encarnar también como regente en la siguiente época arcangélica. Entonces están, dice allí, en un poderoso acto, en una conferencia con Micael, en realidad se está forjando una serie de fuerzas que, que de esos seres humanos, junto con la fuerza del arcángel Micael, pues se va a plasmar en la Tierra justo para lo que va a suceder a partir del siglo, finales del siglo XIX y el siglo XX pasado y hasta nuestros días, que todavía sigue en la regencia de este arcángel Micael. Y Rudolf Steiner, bueno, pues nos dice que esas almas fueron a encarnar en lo que sería el entorno de la antroposofía. Seguramente muchas de ellas, otras no, llegarán a conocer, pero que normalmente los que acogemos como verdades dentro de la antroposofía, pues nos dice Rudolf Steiner que debieron de formar parte de este grupo de espíritus que estaban en sintonía con Micael en el mundo espiritual en esa época. No sé si vosotros que también habéis leído eh, os formáis o podéis aclarar un poquito más estos párrafos. Sí, yo entiendo que es eso, ¿no? Lo que tú dices, que es como que, bueno, se supone que eh, la encarnación de Aristóteles, que después fue Santo Tomás de Aquino, como vimos, de Rudolf Steiner, está aquí en la Tierra en ese entonces realmente, porque él nace a finales del siglo XIX, en 1861, si no recuerdo mal. Entonces,
él ya está aquí, pero todo ese ámbito aristotélico que a lo largo y platónico que está vinculado a la escuela de Charte, que ya se ha visto en los capítulos anteriores, pues claro, es como que en el ambiente espiritual están ayudando a que a través de Micael como arcángel, pues baje la inteligencia, no, digamos, se ponga, yo lo entiendo como que se ponga el germen del alma consciente realmente, que es el pensamiento puro, porque el alma racional ya se había puesto justo en la etapa anterior. Ujú, ujú. Sí, está muy bien ese apunte de la inteligencia cósmica como el alma racional. Esa capacidad de atraer las verdades superiores que no tienen que ver con pensamientos que se han desarrollado en la Tierra en torno a nuestra experiencia de los sentidos. Mm. Exacto. Mm. Que ya se había desarrollado y justo eso, último que acabo de decir, es lo que es el, el alma racional, el alma capaz de racionalizar a través de lo que observa en el mundo. Mm, Y es que es verdad que en toda esa época, porque en los libros y en los podcasts que hace Artur Sala, que yo ya lo he comentado un montón de veces, hay un montón de autores de toda esa época del siglo XVIII, XIX, de toda esa época y del XX, que es impresionante la de cosas la de autores que hay ahí, que él toca en los libros y en muchos podcasts y que encajan con un montón de ciencia oculta realmente, que se nos ha ocultado, porque son autores que, como se ha puesto, digamos que como se han hecho con el control de la ciencia a lo largo de los últimos 150 años. Y han implantado a nivel académico toda la estructura que se necesita para que vaya y fluya lo que tiene que fluir, pues claro, todo lo otro ha quedado eh, oculto prácticamente. Que a menos que uno tenga el interés de adentrarse en todo eso, pues prácticamente no te llega. Por los medios normales no te llega. ujú. Vale, seguimos. Muchas gotas, muchas gotas fueron filtrándose a través de la Tierra, muchas gotas. Bueno, muchas gotas, se fue vertido en poderosas imaginaciones. Muchas gotas, o sea, vestigios, podríamos decir, de estas poderosas imaginaciones fueron filtrándose a través de la Tierra, fueron filtrándose a la Tierra. Arriba, en el mundo espiritual, en poderosas imaginaciones cósmicas, se preparaba la creación de la inteligencia, una creación enteramente espiritual, que luego surgió como antroposofía. Aquel goteo le causó una impresión muy definida a Goethe, llegándole en la forma, por así decirlo, de pequeñas miniaturas reflejadas. Las poderosas imágenes de arriba no estaban dentro del conocimiento de Goethe. Él elaboró estas pequeñas imágenes en miniatura en su cuento de hadas La serpiente verde y el hermoso lirio. Verdaderamente abre una visión maravillosa. Las corrientes que he descrito fluyen de tal manera que conducen a aquellas imponentes imaginaciones que toman forma en el mundo espiritual bajo la guía de Alapnut ad Insilus y los demás. Las gotas se filtran y en el cambio de siglo XVIII, Goethe es inspirado para escribir su cuento de hadas. Podríamos decir que fue una primera presentación de lo que se había proyectado en poderosas imaginaciones en el mundo espiritual a principios del siglo XIX, de hecho a finales del siglo XVIII. En vista de este gran culto suprasensible durante la primera mitad del siglo XIX, no les sorprenderá que mi primer drama misterio, El portal de la iniciación, en cierto sentido tuvo como objetivo dar forma dramática a lo que se había promulgado a principios del siglo XIX, se volvió semejante
en la estructura externa a lo que Goethe retrató en su cuento de hadas. ¿Podéis seguir? O si necesitáis parar un poquito, pero bueno. También la traducción está un poquito, si ya es difícil el contenido, ¿Habéis leído el cuento de la serpiente verde, alguno? yo lo he ¿De intentado, pero Goethe? no pude. Yo ¿No? también lo tengo pendiente, No he Pues pero es que es comenzado a escucharlo. Por ahí encontré un audio. un audio. Sí, pero yo es que quiero, aunque sea con el audio, pero quiero leerlo mm, de papel o de ordenador. Por Corpus Lux lo encontramos. Sí, 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 yo lo tengo Ah, descargado, pero era por saber si alguno habéis tenido ah, la experiencia, porque yo lo digo porque, por ejemplo, yo el año pasado leí El Principito, después de haberlo leído, lo pongo un poco en plan anécdota. Después de haberlo leído en su momento y haber tenido una impresión, y cuando leí El Principito de segunda vez, pues ahí estando ya aquí en la Teosofía, dije, ostras, esto... Y supongo que con ese cuento no lo he leído, pero supongo que con la percepción de ahora, pues seguramente tendrá un impacto diferente también. ujú. Bueno, pues buena propuesta. Lo acogemos y nos ponemos a leerlo, ¿vale? No tiene que ser, a ver, es un cuento, no tiene que ser largo. Y de hecho, él es el encargado del Fausto, es la obra del Fausto. Y el Fausto es un personaje, por ejemplo, de las Crónicas de Narnia. Y en las Crónicas de Narnia está representada la vida de Jesucristo a través del león. O sea que con la resurrección y todo en la película. Ah, ¿en serio? Sí, sí, claro. De hecho, la estuvimos viendo ayer con los niños, nosotros. Qué bueno. Re- sí, Ashland, sí. ¿no? Ashland, Aslan, exacto. Ashland. Aslan, Es que sí. a Y mí, yo está el fíjate, Fausto. yo no lo había relacionado conscientemente, pero a mí el león me conmueve de una manera que me Pues emociona nada más pensar en ese personaje. Pues que está hasta en Y, la primera película, está hasta la resurrección y todo, porque lo mata claro, la bruja de la nieve y después resucita. ujú, Sí, qué sí, sí. bueno. Es que, a ver, hemos encontrado, bueno, encontró Amanda un canal de Instagram que se llama The Culturist guión bajo. Y ese canal de Instagram tiene un montón de cosas súper, súper chulas en relación con El Señor de los Anillos, con Juego de Tronos, con Dune, Ujú. con las Crónicas de Narnia, con un montón de películas y de autores La historia que, interminable. que son, bueno, y te da una pincelada ahí impresionante, sobre todo del estado de conciencia, por ejemplo, de J.R. Tolkien, como escritor del Señor del Anillo y del Hobbit, y de otros autores que escriben Dune, por ejemplo, y Juego de Tronos, habla, por ejemplo, de la moral, en uno de ellos habla de la moral que se refleja en Dune y en Juego de Tronos, y de la moral que se pone de manifiesto en el Señor de los Anillos, en la saga. Como es una moral más crística y como la otra es una moral de ojo por ojo y diente por diente, muy resumido. Ujú. Es más Mm, islámica, ¿no? Qué sí, bueno. Sí, sí, sí. muy Y chulo. bueno, y la historia interminable también está en este paquete. Y por dar un apunte, el Michael Ende fue un alumno Baldor. Fíjate, qué curioso. Pues Antonio, ¿qué has dicho? De Culture y guión bajo y Sí, creo que sí. Lo escribo si no ahora en el chat, pero creo que sí. De hecho, se lo pasé yo a una alumna que el otro día estaba haciendo un trabajo del Señor de los Anillos y se lo pasé yo a una alumna el otro día. Digo, pues si quiere investigar, espérate, te lo digo. Exacto. ¿Dónde está? No sé de qué- es de Goethe, ¿no? Es de- Sí. Sí, te lo escribo en el chat si quieres. Es de culturista.
Bien, sigue Sí, diciendo que por haber vivido en los reinos supraterrenales en forma imaginativa, la antroposofía debía descender a la tierra. Algo sucedió en los reinos supraterrenales en este tiempo. Numerosas almas que en muchas épocas diferentes habían estado conectadas con el cristianismo se juntaron con almas que habían recibido sus influencias menos directamente. Había aquellas que habían vivido en la tierra en la era en que tuvo lugar el misterio del Gólgota y también aquellas que habían vivido en la tierra antes de dicho evento. Los dos grupos de almas se unieron para que la antroposofía pudiera estar preparada en las regiones de más allá de la Tierra. Las individualidades que, como he dicho, estaban en el entorno de Alanus ab Insulis, eh, Alanus ab Insulis, esa es la encarnación de Platón. ajá, Esa que es, este esa es fue, la evolución de Platón, uno de de las encarnaciones de Platón. ¿sí? Pero este era un califa, ¿no? Bueno, no, ese fue uno de los que estuvo, yo la verdad es que no he investigado el personaje, pero estuvo vinculado a la escuela de Charte, creo. Fue uno de los Ajá. que... Alano Insulu fue... No, a la escuela de Charte no creo que este fue el que, el que estuvo por delante de Santo Tomás de Aquino como un monje previo, creo, si no recuerdo mal. Tendría que ponerme a consultarlo, pero creo que es como un monje previo, que estuvo como por delante. Lo estuvimos viendo en la propia 240, Sí. salió ya anteriormente. Mm. Alanus de Insulis, 1202. Mm, Monje, poeta. un Ujú. monje, ¿ves? Sí, 1202. Hay mil muy poca. doscientos dos y la escuela de Chartres estuvo por ahí por esa época. Yo creo que estuvo vinculado a la escuela esa. Pero después de eso vino Santo Tomás de Aquino y lo que vimos es que en Santo Tomás de Aquino y el monje, un monje que estuvo muy apegado a Santo Tomás de Aquino en una parte de su vida era Itabesma, que era la pareja de almas que... Ujú. Monje, poeta y teólogo y filósofo ecléctico. De allí su nombre murió en Citeaux en 1203. Existen razones que nos hacen suponer que estudió y enseñó durante un tiempo en París. Tomó parte en el tercer concilio lateranense. Más tarde entró al monasterio de Citeaux, donde murió en 1202. Alcanzó una extraordinaria celebridad en su época como profesor y erudito. Se lo llamó Alano el Grande, doctor universal. La leyenda alude a esa circunstancia. Según ella, un estudiante en un concurso dialéctico se encontraba molesto, exclamó que su contrincante debía ser Alano. Alano o el demonio. Ujú. Estamos desmemorializados, ¿eh? Porque el Alanu ha salido en este texto unas pocas de veces antes. Sí, 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 A mí me sonaba, pero tampoco podía poner. sí, sí. Sí, es que hay que tener el tiempo para irse y luego encima no corresponde, después te dice Rodostino, bueno, esta es la referencia de la encarnación, pero luego para él es un espíritu que va encarnando en sus, o sea, es una esencia espiritual que tiene diversas formas en las que se va encarnando a lo largo de la historia. Claro, dice en la 7.3 que dice voces verdaderamente notables hablaban del cristianismo en la escuela de Chartres en el siglo XII. Allí, por ejemplo, encontramos a Bernard Chartres, a Bernardus Silvestri, John de Salisbury y sobre todo a Alanus Abinsuli, poderosos Ajá. maestros de verdad. Cuando hablaba en la escuela de Chartres era como si el propio Platón, interpretando el cristianismo, estuviera trabajando en persona entre ellos. Ellos enseñaron el contenido espiritual y la sustancia del cristianismo. Ujú. Mm.
Ahí he dejado esta referencia que he encontrado a nivel de Wikipedia. Vamos, no tiene, pero por lo menos es algo para situarlo también. ¿Podéis seguir? Sí. ¿Dónde te habías quedado? En verdaderamente, ¿no? Sí. Verdaderamente, Oh, espérate, ¿ves? No, no, esto no lo hemos leído. Aquí, las individualidades, sí. eh, ¿eso dónde está? Vale. Las individualidades que, como he dicho, estaban en el entorno de Alanus ab insulis, las cuales habían establecido el aristotelismo en Europa dentro de la corriente dominica, No. también estaban unidas con Brunetto Latini, el gran maestro de Dante. Claro, los dominicos, al hilo de esto, los dominicos, recuerdo que... no, nada, eran los franciscanos, nada. Y en esta multitud de almas había muchas que, habiendo descendido nuevamente a la tierra, ahora se están uniendo en la sociedad antroposófica. Aquellos que sienten el impulso de unirse hoy en la sociedad antroposófica estuvieron juntos en regiones suprasensibles a comienzos del siglo XIX para participar en aquel poderoso culto imaginativo del cual he hablado. Esto también está relacionado con el karma del movimiento antroposófico. Es algo que uno descubre no partiendo de una observación racionalista de este movimiento antroposófico en su forma externa y terrenal solamente, sino de la observación de los hilos que conducen hacia los reinos espirituales. Entonces, uno percibe cómo desciende este movimiento antroposófico. A finales del siglo XVIII y comienzo del XIX, en verdad, el movimiento antroposófico celestial, lo que Goethe transformó en pequeñas imágenes en miniatura en el cuento de hadas de la serpiente verde y el hermoso lirio, fueron gotas que se filtraron, pero iba a descender en el sentido real en el último tercio del siglo XIX. Desde entonces, Micael se ha esforzado por apoderarse de la inteligencia terrenal de los hombres, pero ahora moviéndose hacia abajo desde el sol a la tierra. Sabemos que desde el misterio del Gólgota, Cristo se ha unido con la tierra, con la humanidad en la tierra. Pero para empezar, no fue comprendido externamente por los seres humanos. También hemos visto que en la época de Alejandro tuvo lugar la última fase de la regencia de Micael sobre la inteligencia cósmica. Para el siglo VIII antes de Cristo, la inteligencia cósmica había descendido a la Tierra. De conformidad con los acuerdos alcanzados con los platónicos, aquellos que estaban conectados con Micael se comprometieron a preparar esta inteligencia terrenal en el realismo escolástico, de tal manera que Micael pudiera unirse nuevamente con él cuando, en el transcurso de la civilización, volviese a asumir su regencia a finales de los años 70 del siglo XIX. Ahora es como que hay una conexión entre la regencia anterior de Micael, después viene Gabriel y después viene otra vez Micael. Bueno, no sé si hay entre Gabriel ahí hay otro también, ¿no? No me acuerdo. Son cada 300 años. Cada Sí, dos pues mil entonces cien hay unos pocos. años suceden los 7. Mm. Pero vamos, nos dice que Sí, todos estaba estos Uriel también, ¿no? O Uriel, ¿no? O algo así. Orifiel, hay un orificios. Orifiel, Orifiel en el ese. momento del misterio del Gólgota. Sí. Sigo. Lo que ahora importa es que la sociedad antroposófica deberá asumir esto, su tarea interna, esta tarea que es no cuestionar la regencia de Micael del pensar humano. Aquí no puede haber ninguna cuestión de fatalismo. Aquí solo puede decir que los hombres deben trabajar juntos con los dioses. Y ese es el vínculo de la piedra de fundación, ese es el gran vínculo que hay en la piedra de fundación. Ujú. Micael inspira a los hombres con su propio ser para que pueda aparecer en la tierra una espiritualidad en consonancia con la inteligencia personal de los hombres, para que los hombres puedan ser pensadores y al mismo tiempo verdaderamente espirituales. Porque esto, y solo esto, es lo que significa la regencia de Micael. Esto es lo que se debe perseguir en el movimiento antroposófico. Y luego,
Aquellos que están trabajando hoy para el movimiento antroposófico aparecerán nuevamente en la Tierra a finales del siglo XX y se unirán con los grandes maestros de Chartes. Según el acuerdo alcanzado en esa conferencia celestial a comienzos del siglo XIII, los aristotélicos y los platónicos tuvieron que aparecer juntos, trabajando para la creciente prosperidad del movimiento antroposófico en el siglo XX, para que al final de este siglo, con platónicos y aristotélicos al unísono, la antroposofía pueda alcanzar una cierta culminación en la civilización terrenal. Si es posible trabajar de esta manera, en la forma predestinada por Micael, entonces Europa y la civilización moderna emergerán del declive. Si no, en verdad, de ninguna otra manera. La salida a la civilización de la decadencia está ligada a la comprensión de Micael. Bueno, hombre, hay que tomarlo, esto no es para que lo lea cualquiera. Hay que, por eso lo trabajamos aquí, pero con total humildad y, ¿sabes? Hay que entender cómo lo veía Rudolf Steiner, ¿no? En un proceso evolutivo de la humanidad, que cuando veamos la ciencia oculta, vosotros, Pepe y Susana, veréis cómo se hila todo el proceso evolutivo de, no sé, fases anteriores a la Tierra, de los ciclos terrenales, e incluso luego de las épocas culturales, que son distintos aspectos, son tres aspectos muy, o sea, ciclos, o sea, eh, evolución cósmica de la Tierra, eh, l- ciclos terrenales y épocas culturales, ¿verdad? En ese sentido estamos en la cuarta, la Tierra es el cuarto ciclo, el cual, la La cuarta, cuarta etapa planetaria. la cuarta etapa planetaria, eh, antiguo Saturno, antiguo Sol, antigua Luna, no tiene nada que ver, sí hay alguna relación, pero en principio no tiene que ver con los planetas en sí. Y después la cuarta es la nuestra, la Tierra, y dentro de la Tierra estamos en la quinta época cultural, en la quinta época cultural. Mm, Claro, porque ahí está la polar, la hiperbórea, Lemuria, la Atlántida y la posatlante, que somos nosotros. Y después dentro de esa eh, está India, 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 eh, Persia, la egipcio-asirio-caldeo-babilónica, la Grecolatina Grecia, Grecia y Roma, y y la después la nuestra. época en la que eso es la que estamos ahora. O sea, somos los 4.5.5 generación. Entonces, bueno, con una perspectiva como la que tiene Rudolf Steiner, pues también es capaz de ver y tuvo esa capacidad como iniciado, natural además, de poder ver los movimientos y las fuerzas que toman nombre de arcángeles, de seres espirituales, pero no nos dejan de ser pues esas fuerzas espirituales de seres superiores a nosotros o con una misión diferente que han evolucionado en otras etapas, como los arcángeles, que evolucionaron precisamente, llegaron a lo que podemos decir, eso por adelantar para que veáis también Pepe y Susana y los demás quizás que a lo mejor no hayáis transitado por todo esto, los arcángeles fueron los que alcanzaron un estadio humano, según dice Rudolf Steiner, en el antiguo Sol. Es decir, que ellos estaban como una individualidad, haciendo una evolución individual, es decir, con conciencia de ellos mismos como seres. No es que tuvieran un cuerpo, que no lo tienen. De hecho, no tienen físico, ni siquiera tienen etérico, se quedan Entérico. en el astral, los arcángeles. Entonces, nosotros como seres humanos, la característica es que, bueno, nos ha tocado en tener también un cuerpo que material, que se desarrolla en un mundo material y que a través de el sistema neurosensorial
se puede percibir todo lo que hay en ese mundo material. Es un cuerpo más que el de los ángeles, por ejemplo, que es el etérico. Y, y estamos en nuestra encarnación en una condición humana en cuanto a que somos conscientes de, no, de que nosotros estamos separados del resto de lo que nos rodea. Nos sentimos inmersos en un todo, ¿no? Lo que hay una conciencia individual. Y los ángeles eran la antigua luna, la etapa anterior a la Tierra, que tenían su condición humana en cuanto a que, aunque no tuvieran un cuerpo físico, llevaban hasta el cuerpo etérico, pero tenían conciencia de ellos mismos, separados de todos los demás y con una misión concreta, individual. Ahí es donde se observa lo poderoso de todo esto, de cómo realmente, de hecho, en la GA 132 y en la GA 110 de jerarquías espirituales y lo de y la otra que desde el punto de vista de lo verdadero, es donde se ve cómo va bajando todo, ¿vale? Organizado por las inteligencias cósmicas para que se materialice en el ser humano, en este ser humano del momento Tierra, porque todo tiene su- todo va teniendo su explicación. Como los arcángeles, después los arcángeles como, o sea, no tienen etérico y no tienen físico, como los ángeles ya pasan a tener etérico, como después nosotros pasamos a tener el físico, pero en todo ese proceso, después aquí en la encarnación de la Tierra tenemos esos momentos de recapitulación a través de todos los distintos cuerpos de los elementos, de los estados planetarios anteriores. Ujú, Y es que, ujú, que es bestial, porque además, precisamente hoy escuchaba esta tarde un podcast de Artur Sala hablando sobre aspectos geológicos de la Tierra antigua y de que hay autores por ahí, lo que he dicho antes, que está todo oculto. Hay autores por ahí que dicen que en la transversal atlántica esta, en la tectónica, ¿cómo se llama? La falla, sí. En la falla del Atlántico, Y además eh, atraviesa de por ahí, de ahí en su Jerusalén. momento hay como una teoría de expansión de la Tierra, que esa se ha desechado por la de la tectónica de placas, Ujú, y entonces como se ha desechado y se apoya más a la tectónica de placas, pues la otra es la que realmente tienen indicios, pero no son capaces de demostrarlos de que todo se basa en una energía interna de la Tierra a través de neutrinos y que realmente todo fue agua antes, ¿vale? Todo fue vapor, todo fue agua antes, como sostiene Steiner precisamente, ujú, y en la época, en las etapas de polar, hiperbórea y todo eso, realmente fue así. Y ujú, cómo realmente después, por ejemplo, en la Atlántida era todo vapor de agua y con la densificación, al densificarse todo ese vapor de agua, apareció todo el agua en la Tierra y realmente se produjo lo que es el diluvio universal, que no es que fue que estuviera lloviendo, como dicen por ahí, un montón de tiempo, no, es que todo era todo gas, ¿vale? Todo gaseoso y entonces se condensó a agua. Y entonces ahí ve unos pequeños resquicios donde dice, y yo, cómo van encajando las piezas del puzzle ujú. cuando te vas adentrando en lo verdadero realmente. Y hay autores por ahí, de hecho comenta 3 libros por ahí que era para pillarse los 3 libros y empapárselos porque súper, súper. Teoría de expansión de Es- la Tierra, en lugar de la teoría de tectónica de placas. mm, sí, de eso estuvimos hablando en, en la última reunión pero fue ya en la cena, quedábamos poco con Manuel, el sacerdote, y nos contaba que hay cosas curiosas en relación también a Ucrania, que está justo también en la línea de esa falla que va desde Belén, Jerusalén, Belén, y sube hacia arriba y justo atraviesa por Ucrania. Y había algunos pensamientos que se estaban desarrollando de cómo, ¿De por de que, qué? se- Eh, de que además todo lo que está en esa línea eclosiona muy fácilmente. eh. Sí, 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 es que nos quedamos en la superficialidad de muchas cosas, pero cuando te adentras en otra, tú dices, ostras, qué pasada. El Bueno, interés de Rusia por Ucrania tiene que ver con esa importancia geológica que hay ahí.
tradición que hay de Rusia con respecto a Ucrania. Yo he leído algo de que ahí está la cuestión, que no es por otras cosas. Y de lo que hablaba ya antes de de los procesos que sería fractalizar, ¿no? Sería un proceso de fractalización de lo que sería luz en algo más denso. Y me venía ahora que tiene que ver también con el tema de la naturaleza de la luz, de onda y de corpúsculo como el fotón. O sea, o la fractalización sería una cosa en micro similar a esto tan extenso y que lleva ahí funcionando tantísimo tiempo de fractalizar las energías de los ángeles, bueno, arcángeles, ángeles, ahora ya como es lo más denso y ahora para atrás, bueno, para atrás, para arriba. ¿No? Algo así. Mm. Pues sí, Pepe, por lo que dice, ya estás tú elaborando un poco la ciencia oculta, el capítulo cuarto, que lo vas a disfrutar seguro. Algunos, yo soy de los que me volví loco con ese capítulo, pero de que no podía, de que no podía. Después ya, una vez que después de años lo integré, lo disfruté enormemente. Hay de todo y hay gente que lo integra enseguida, ¿no? Pero viene de ahí, viene de eso, de la diferenciación en, primero calórica, después gaseosa, después acuosa, hasta formar la materia. Mm. Susana, ¿me han sentido algo? Parezco el faraón ese. Y cómo esas sustancias realmente van dejando las distintas sustancias etéricas en los pralayas correspondientes. El Mm. éter de sonido, el éter de luz, el éter Exacto, de... exacto. Que hoy también lo podemos asimilar con los fenos, ¿no? Con el fosfeno, es la parte más sutil o más etérica de lo que es la luz física de hoy, de la onda partícula, el fotón. Mm. Bueno, bueno, menuda investigación, ¿eh? Aquí nos podríamos reunir para investigar y no, no ya profundizar. Como veis, se va reuniendo el conocimiento, se va poniendo en común y todo ha pasado a través del- de la luz de la antroposofía, se metamorfosea en verdades que uno siente que realmente mm, tienen, tienen coherencia, ¿verdad? Yo Mm. cada vez que investigo más cosas, cada vez tienen más encajan más todo. Yo muchas veces me dicen a mí, oye, ¿y tú por qué crees esto? ¿Sabes? Digo, no es que lo crea, es que para mí las piezas del puzzle se van quedando, cada vez voy teniendo más piezas del puzzle. Mm. Porque al margen de que eso lo recuerdo en una charla de las de Mariano, que ahí había una persona al final, creo que es la del goteanismo, que, que hablaba sobre el tema de la verdad Mariano, y alguien le hacía una pregunta al final que cómo se podía confiar en la teoría de Rudolf Steiner acerca de los dos niños Jesús. Y, y entonces Mariano le contestó, dice, pues mira, pues eso lo podemos entender desde el punto de vista de que tú, ¿por qué te crees que la torre de Pisa tiene los 15 grados de inclinación que tiene? Tú no has ido a medirla. Pues no sé, tú te puedes decir, pues tú no sabes si tú has estado en China. Pues China, ¿por qué existe? Porque te lo dicen porque están los mapas, pero tú no has estado en China. Tú ves muchos chinos, pero pues eso es lo mismo. Es como que personas confiables que te hacen adentrarte en la búsqueda de la verdad a través de tu propia investigación, evidentemente. Pero tienes que, en ese proceso, tienes que confiar en cierto tipo en ciertas personas que de alguna manera mm, yo en mi mente lo veo como eso de que las piezas del puzzle se van uniendo. Tú dices, ah, pues mira, esta pieza del puzzle, esta pieza del puzzle, ah, mira, esta me la ha dicho este, esta me la ha dicho el otro, no sé, así lo voy viendo yo. Porque que acceso a la verdad no tenemos. veces, muchas veces esos conocimientos se encajan con algo que uno está sintiendo. Claro, Pues claro, esto es. Entonces claro, uno sigue adelante con claro. esos Y dice conocimientos. uno, y escucha uno a Emilio, y escucha uno a otro, y escucha a otro, y escucha, yo qué sé, a tanto y tanto, a tanta y tanta gente que está difundiendo un montón de cosas, y uno mismo va diciendo, pues mira, pues esto me encaja, pues esto no tanto, pues esto, y Mm. evidentemente
investigando uno mismo, claro está. No simplemente dejándote. Lo que he comentado antes, por ejemplo, del canal ese del de Culturis este de Instagram, pues ahí, en el análisis que hace ahí de ciertas cosas, tú dices, ostras, pues yo no había caído en estos detalles. Y habla prácticamente de filosofía de la libertad. Y el capítulo 9 de filosofía de la libertad, con los aspectos morales, el individualismo moral, el individualismo ético y todos esos aspectos que hay de tú mismo darte cuenta de lo que está bien y el camino crístico o de dejarte llevar por una especie de ser Dios y creerte con la potestad de enjuiciar y dar juicio y tú decir, como en películas de Dune y Juego de Tronos, de tú ser el que dice, el que pone la espada, ¿no? Tú no tienes que poner la espada en ningún sitio. Tú no eres aquí Dios para poner la espada. O ni siquiera Dios la pone, ¿no? No sé, pues ahí, por ejemplo, ve uno cosas que a lo mejor se pasan desapercibidas, no sé. Acaba de escribir Ana Carreño que su hija está todavía en el quirófano. Ojalá. Y empezaba a las 4, ¿no? No habrá empezado a esa hora, supongo. Supongo que. Ella dijo al final, porque me dijo, yo esta mañana cuando le pregunté, dijo que no sabía, que no podía decir la hora. No me he fijado si luego ya la dijo. Mm. Bueno, nuestra intención va para allá, nuestra luz y todas nuestras fuerzas. Vamos a ver. Eso que tú Bueno, hablabas, Antonio, sería relacionado con la inspiración, ¿no? Cuando empiezan como a venir cosas que a lo mejor no es que tengo yo que ser más listo que nadie, pero es que se te vienen esas relaciones. Y quien está ahí, pues la que yo que siempre creo que no, no somos tan listos, sino que hay ahí una gente que te está poniendo ahí, conectando cables. Sí, poniendo O algo así. pincelada, como yo digo. Sí, Mucha sincronía, yo veo no sé, mira que he creído siempre en la sincronía, pero en los últimos años ya es como que dice, pero no, ¿esto por qué? ¿Y por qué me sale esto? ¿Y por qué me sale lo otro? Y todo va teniendo un sentido súper profundo, cada vez más. como decía Rudolf Steiner, la verdad es aquella en la que confluyen todas las verdades. Y es de lo que estamos hablando justo. Si quieres, y antes, porque tú te entenderás que hay un poquito antes, José Antonio, Sí, yo sobre las 9 y algo salgo, pues pero si vamos leemos un poquito, a iniciar, por lo menos, hemos terminado ya esta cuestión, lo el, dejamos ahí, y vamos a ir a la... el capítulo 4 se terminó el otro día, ¿no? No sé si faltó un O quedó poquito, un poco del final, ¿no? un poquitín me parece, no sé, vamos a verlo. Eh, Creo que quedó un poquito. A ver si ahora lo puedo sacar rápido. Vamos al final del cuarto. Yo tengo aquí una marca que creo que la hice porque nos quedamos ahí, pero no estoy totalmente seguro, porque no puse, ¿veis? Aquí puse yo esto amarillito. A ver si nos suena. Era Gilma Walter, iba a recolectar plantas. Al volver, 2 horas después, preparaba los medicamentos que daría ese mismo día a los pacientes. Una vez le dije, medio en serio, medio de broma, a Ilma, puedes darme tratamiento, pero no quiero más de 17 medicamentos distintos al mismo día. Claro que fue un comentario impertinente, pero ella hacía trampa y juntaba 4 o 5 cosas en una inyección. Irma Walter tenía un gran entendimiento de la constitución humana.
Veía ante su ojo espiritual los complejos procesos vitales y sabía qué combinación de medicamentos pertenecía a cuáles procesos. También las artes pertenecen a la corriente de los Rosacruces. Un escultor que crea una escultura desde un trozo de piedra eleva la materia a un nivel más alto. El pintor que combina los colores en el papel trabaja en el límite entre el mundo físico y el etérico. Los artistas ejecutan quienes realmente lo hacen. Los artistas que ejecutan quienes realmente los hacen deben tener un gran conocimiento de la materia. Un escultor no puede trabajar con el mármol sin descubrir sus secretos físicos. También debería saber cuál es la escultura de la madera con la que trabaja, cuál es la estructura de la madera con la que trabaja. ¿Os suena que hayamos leído esto de los escultores y los pintores? Yo creo que os quedasteis más o menos por ahí. Mm, Quedaba muy poco para terminar, pero yo creo que más o menos lo de Ilma y eso yo creo que sí se leyó. Los de Ilma sí, por eso lo he señalado aquí. Eso sí se leyó, pero esto ya no es verdad. A mí tampoco me suena. En este contexto, es importante referirse al hecho de que Rudolf Steiner, aun estando dentro de la corriente del Erkenntnis, denominaba al camino de iniciación. ¿Os acordáis esto de Erkenntnis? ¿Qué era? No es conocimiento. Ah, sí, es verdad. Era una palabra alemana que significaba un conocimiento superior, no intelectual. Eso creo que Mm. era, ¿verdad? Sí, sí, Era sí. como pensar puro, más o menos. Sí. Una especie de pensar puro. La corriente del Erkenntnis, del pensar puro, denominaba al camino de iniciación, tal como está descrito en cómo se adquiere en el conocimiento de los mundos superiores y la ciencia oculta. Denominaba al camino de iniciación camino Rosacruz. ¿Por qué? Porque Christian Rosenkraus abre la mirada hacia la realidad del mundo físico. En la sociedad teosófica orientada en la sabiduría oriental antigua no quería saber nada de eso. Allí justamente querían escapar del mundo físico. No estaban en el centro de las propias observaciones, sino los mensajes de los maestros, transmitidos por vía mediúmnica. Rudolf Steiner decía, toma una cerilla y obsérvala, coge un lápiz y mira cómo está hecho. Empieza por la realidad física, lo cual era bien necesario como terapia para el público teosófico de entonces, para aclarar que no se orientaba en las tradiciones del Oriente, sino en las del Occidente. Menciona a Christian Rosacruz como el inspirador del camino antroposófico de iniciación. Rudolf Steiner quería sorprender a los teósofos de entonces con el escueto lenguaje de cómo se adquiere el conocimiento de los mundos superiores. ¿Qué sentido tiene el que sepas por ti mismo a qué corriente perteneces? Cuando tengas el entendimiento de ello, podrás mirar más allá de los meros objetivos a corto plazo. Entonces sabrás que tendrás que considerar el trabajo a corto plazo en un contexto más amplio. Si no percibes el contexto más amplio de tu trabajo, fallarás a la larga. Naturalmente, hay que darse cuenta de que también tienes que ver las otras corrientes. Nunca eres solo un Rosacruz. El hombre es un ser trimembrado, piensa, siente y actúa. Así sucede con las tres corrientes. ¿Puedes seguir a alguien? A ver, yo sigo. ¿Lo puedes poner un poquito más grande, José Luis? Voy. Sí, está bien. Eso. También el Rosacruz está relacionado con Rudolf Steiner.
En esta época sin estudio no es posible ser conscientemente un Rosacruz. No obstante, es verdad que cada hombre tiene una tarea que cumplir en su encarnación. Cuando uno no encuentra esa tarea, no es feliz. Como psiquiatra he visto muchas personas a las que les pesaba eso. Muchos sienten a una edad avanzada, en el fondo, tenía que haber hecho esto o lo otro, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Porque pensaban que era imposible, porque no quería correr un riesgo en su vida. Muchas veces piensan, ahora es demasiado tarde, pero ese es un gran fallo del pensar. Nunca es demasiado tarde, nunca. Hay personas tardías que solo a los 70 años descubren la tarea de su vida. Entonces, de repente, todo ocurre de una vez y son capaces de cosas que ya nadie había esperado de ellos. Ya, porque ahora viene aquí Vale, las notas, ¿vale? las notas. A Y mí eso me entramos, parece súper potente, ¿eh? Esto que dice al final, porque ¿con cuántas personas nos encontramos? No sé si tenéis esa misma sensación que tengo yo, que ya son mayores y ya dicen, bueno, ya para lo que me queda, bueno, ya para lo que me queda, es que ya, ya, y ya, no sé, ese comentario derrotista, yo por lo menos en el entorno en el que me muevo mm, de, de personas que pueden ser, no sé, 10, 15, 20 años a lo mejor mayores que yo y que incluso están ya jubilados y es, bueno, ya, pues, ya tranquilidad, pasear esto, lo otro, y es como que ya no hay nada que hacer, como que no hay nada que hacer. Pero si es que ahora es cuando hay que hacer, no sé, yo lo veo así. Y es un poco lo que dice ahí, ¿no? Que dice, nunca es demasiado tarde para cambiar, para descubrir lo que a lo mejor deseaba haber hecho en otra parte de tu vida, no sé. Mi amigo me miró la carta astral y me dijo que yo ahora iba a relucir como el sol, vaya. Me alegro. No, no, Qué no bueno. entendí lo que has dicho, Pepe. ¿Lo puedes repetir? Perdona que hablo así. Que un amigo mío me hizo la carta astral el año Sí. pasado y me dijo que los astros, que estaban siempre por abajo, no sé qué en la carta, que ahora se subían arriba, que iba a ser mi momento, que yo iba ahora ya a relucir, vaya. Que como sea prejubilado, pues ahora ya lo va a hacer todo. Ah, vale. Pero Muy no sé bien. si... eso es. Bueno, aquí Bueno, estamos todos jubilados. Vamos para desde luego arriba. está en el sitio, Pepe, está en el sitio. Para tener una jubilación provechosa. qué bueno. Ujú. Aquí en la nota se puede aprovechar. Dice, las encarnaciones de la Tierra reciben, salvo en el caso de Vulcano, los nombres de los cuerpos celestes actuales. Esto tiene que ver con la esencia intrínseca que también actúa en ellos y que se manifiesta con más plenitud en los futuros estados de la Tierra. Para diferenciar los cuerpos celestes conocidos en la actualidad de los futuros estados de la Tierra, se ha empleado también en las traducciones el prefijo nuevo antes de cada nombre para Júpiter y Venus, nuevo Júpiter y nueva Venus, que esos son los estados que vienen después del de la Tierra, igual que antes era antiguo Sol, antiguo Sol, antigua Júpiter, no, antiguo Sol, anti- antiguo Saturno, antiguo Sol y antigua Luna. Igual que Steiner utilizó el prefijo antiguo al referirse a los estados anteriores a la Tierra, a ver si se acuerda. Respetando el texto original, hemos mantenido a partir de esta explicación los términos empleados por Liebig sin el prefijo nuevo. O sea, cuando aquí lo traduce, no pone nuevo, pero se refiere a esos estados planetarios. Bueno, quinto día, la tarea actual de los Rosacruces. ¿Quién se atreve con ello? La tarea actual de los Rosacruces.
Allá evocé la corriente de los Rosacruces. Primero era necesario enumerar unos cuantos datos conocidos sobre Cristian Rosacruz. Por ello contesté preguntas tales como ¿cuándo estaba encarnado? ¿Y qué hizo en aquellas encarnaciones? Hoy quisiera profundizar en la esencia de los Rosacruces. Los Rosacruces están en primera fila en la lucha entre las fuerzas del bien y la de la oscuridad. En algunos asuntos tienen que dar el primer paso. En la Edad Media obraban en el anonimato. Hoy día el Rosacruz está en plena vida pública. ¿Qué necesita qué necesita para que su acción sea fructífera? Quisiera enumerar algunas cosas importantes para el desarrollo del trabajo Rosacruz. Un punto importante es el interés por el tiempo de la evolución. Toda evolución se efectúa despacio. Las fuerzas arimánicas quieren hacerlo todo. Se pueden observar en nuestra época. Se Acelerar, prefieren... perdona Susana, eso es importante, por eso te interrumpí. Acelerarlo, Sí, acelerarlo. Las fuerzas rimánicas quieren acelerarlo todo. he dicho yo. Hacerlo, me parece, no sé, a lo mejor he oído mal. Ah, bueno, no pasa nada. Las fuerzas animánicas quieren acelerarlo todo. Se pueden observar en nuestra época que prefieren proyectos a corto plazo y resultados rápidos. Ariman lo organiza así para impedir que el yo humano tenga una relación totalmente consciente con las nuevas facultades espirituales. Ariman desea hombres sin yo, que no se relacionen desde su interior con las cosas, sino que actúen de modo automático. Ariman pretende una sociedad mecánica. Esa era la esencia, por ejemplo, del bolchevismo. El modelo creado por Lenin fue ejecutado con violencia. La sociedad de Lenin no era resultado de la evolución, sino impuesta desde la planificación. Para comprender el núcleo del bolchevismo hay que entender que se trata de un tipo de sociedad que solo puede tomar su forma pura en un futuro lejano, en lo que la ciencia espiritual llama sexta época cultural. Se refiere a la llamada cultura del yo espiritual, en la cual los hombres se relacionarán de manera muy diferente. Ariman quiere anticipar esas circunstancias futuras, acelerarlas hacia un tiempo en el cual el hombre aún no está preparado para ello. Quiere conseguir que el alma humana no pueda respirar en ello, que se asfixie. Mira las crueldades sometidas por Lenin y sus seguidores. Para Ariman, una vida humana no tiene ningún valor. Cada evolución necesita su tiempo. Quisiera que la siguiente frase fuera impresa en mayúsculas. Aún no ha llegado el tiempo de cosechar. Es el tiempo de sembrar semillas que darán fruto en una época posterior. Quien no pueda resignarse a ello habrá que desistir del camino Rosacruz. En caso contrario, estará continuamente decepcionado. En Rosacruz ha de aprender a vivir con preguntas y esperar el momento en que pueda resonar la respuesta desde el mundo espiritual. Aunque tarde 20, 30 o 40 años, solamente se vence a Ánima con esa postura. No se trata del éxito exterior, sino de la perseverancia. La época del alma consciente en la que ahora nos encontramos dura hasta después del año 3500, así que todavía nos quedan 1500 años por delante. Durante ese tiempo tiene que generarse una verdadera cultura del alma consciente. A quienes quieren acelerarlo y quieren ver ya resultados concretos ahora, en este momento, y dicen repetidamente, lo que sucede en tal o cual lugar no se puede llamar aún cultura del alma consciente. Les digo, naturalmente que no. ¿Cómo puedes esperar otra cosa? Lee un poquito. No se puede esperar otra cosa, una postura. En esa postura. Esta Esta postura es distinta del derrotismo. Está arraigada en una profunda confianza en la realidad del espíritu. El Rosacruz ha de aprender a confiar en que las humildes semillas sembradas darán realmente frutos algún día. Mi amigo Erin Fred Pfeiffer era un maestro en este aspecto. Si se mira cómo sacó adelante desde la nada el laboratorio de trabajo,
se mira si se mira como tranquilamente continuó el trabajo que comenzó junto a Rudolf Steiner. Después de la muerte de este, aún sin tener su título universitario y siendo considerado un joven por los miembros de la sociedad, sus experimentos pensaron en una caja bajo la cama. Después tuvo a su disposición una habitación en una de las instalaciones antroposóficas. En la institución antroposófica. Finalmente consiguió un gran espacio redondo en el Gauss y colocó allí su mesa de trabajo, libros, utensilios de investigación. En su vida recibió una gran decepción por los continuos ataques de los miembros de la sociedad antroposófica. ¿Qué hace este Pfeiffer? Pero ¿consigue resultados realmente? Así decían, pero Pfeiffer no dejaba que eso le afectara y seguía con tranquilidad su trabajo. Cuando en los años 30, a causa de las dificultades dentro de la sociedad, ya no podía seguir más en Dorna, se fue a los Estados Unidos. En Cedar Valley, cerca de Estados Unidos, instaló un nuevo laboratorio y eh, bueno, y prosiguió su trabajo. Al llegar a Dornar, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que pedir permiso para entrar en su laboratorio de Glasshouse. Cuando dijo que deseaba retomar el trabajo, se le respondió: desgraciadamente no hay sitio para usted, pero podría usted llegar a ser consejero de los agricultores biodinámico suizo. Pfeiffer añadió: no es necesario que llegue a hacerlo, ya lo estoy haciendo. Pero continuaba, más esto sucedió, más estos sucesos afectaron a su salud. Mi último encuentro con Pfeiffer tuvo lugar a principios de los años 50 en Nueva York. En esta ocasión conversamos durante muchas horas. Estaba muy decaído a causa de su propio estado y porque el trabajo no avanzaba, pero continuaba el trabajo a pesar de su depresión. Unos años más tarde murió con una enfermedad pulmonar. Pfeiffer era un ejemplo para todos los que investigan en laboratorios. Una vez ocurrió lo siguiente: cuando Rudolf Steiner vivía aún, ya había comenzado la investigación sobre el método de cristalización 32. Al principio la investigación avanzó bien. De entre muchas posibilidades se eligió el cloruro de cobre y sustancias de planta que se mezclaron con él. Cuando se efectuaron las primeras cristalizaciones, Rudolf Steiner estaba especialmente feliz. Opinaba que las cristalizaciones podían servir para el desarrollo de una cosa. En alemán, en el alemán original. Aproximadamente fuerzas para el juicio contemplativo. La capacidad de juzgar que se establece en el momento de observar los fenómenos. Eso en definitiva. Se trata de observar la esencia que puede expresarse por medio de la cristalización. Por ello, el observador desarrolla imágenes libres del cuerpo físico y a base de esta fuerza de juicio observante, llega a ello llegar a ello supone un largo camino y hace falta perseverancia. Mientras Pfeiffer estaba ocupado con ello, su trabajo fue continuamente criticado por otras personas. Se quería aplicarlo de inmediato. Querían que se convirtiera en un método de diagnóstico. Recuerdo que Pfeiffer comentó una vez que una alta entidad espiritual se había unido a la investigación sobre la cristalización. Ese ser quería comprobar si el hombre estaba ya preparado para el desarrollo y la continuidad de un método basado en imaginaciones libres. Pfeiffer señalaba que ese ser se había retirado en el momento en el que el método fue utilizado con fines diagnósticos. La aplicación práctica llegó demasiado pronto.
Eran demasiado pocos los que aún desarrollaban eso que dijimos antes. Machahuende. Sí, pero tenía un significado. No quiero decir que haya de abandonar el trabajo con el método de cristalización. Es así, a veces hay que desviarse antes de llegar a la meta final, pero es importante ver que, hay que ver que las cosas necesitan su tiempo. Las imaginaciones fijadas son el mayor enemigo de la imaginación libre. De eso está hablando anteriormente. Las imaginaciones fijadas surgen ya en la época del Antiguo Egipto, cuando percibes una escultura griega de Apolo, siempre se trata de una obra única. Las demás esculturas de Apolo son diferentes. En la antigua Grecia, las esculturas surgían siempre de nuevo desde la imaginación del artista. En la época griega, egipcia, se fijaron las imaginaciones. Existían reglas a las que había que atender. La cabeza tenía que mirar hacia la izquierda o bien justamente hacia la derecha. Tenía que ir siempre acompañada de ciertos atributos, etc. Eran distribuciones por todo, eran distribuidas por todo el reino en grandes cantidades, de modo que se les podía ver por doquier. Estas imaginaciones tenían un efecto galvanizante sobre el cuerpo etérico. También en el mundo moderno encontramos muchas de tales imágenes fijadas, firmes, permanentes, inmutables, inalterables, invariables, consolidadas. Pensar en la esvástica o en las estatuas de Stalin y Lenin, que podían encontrarse hasta hace poco en todos los más pequeños pueblos de la Unión Soviética. Así, así se anulan los poderes creativos del hombre. El cuerpo etérico se endurece por ello. Y eso es un truco de Ahriman. En el Antiguo Egipto se estaba preparando el mentalismo, no solo materialismo, no solo por la modificación, sino aún más por la fijación de las imaginaciones. Tenemos que aprender a buscar protoimágenes, que se referirá a imágenes nuevas, ¿no? A la luz de lo dicho anteriormente, significa que hemos de aprender a pensar en procesos de metamorfosis. En Rosacruz ha de desarrollar esta facultad. Las personas de un instituto como el de Louis Ball, donde se investigan con bases al gaetianismo, están en primera fila del gran combate espiritual. Es muy necesario que sepan que un gran grupo de personas que entienden realmente por qué se trabaja es tan importante. Les apoyo. Vale. Y ahora hay una nota, ¿no? La Casa de Cristal, un edificio construido en Dorna, según plano de Rudolf Steiner, que se empleó para la creación de las vidrieras del primer Goetheano, y que actualmente dependen de la sección de Ciencias Naturales de la Escuela Superior de Ciencias Espirituales. El término, esta es otra nota, el término holandés empleado por Jacoben es Oerbelden, en alemán Unbilder, normalmente traducido en términos psiquiátricos pro arquetipos. No parece más adecuado en la vida del mundo etérico, de acuerdo con Carlin, este término de protoimágenes, imágenes originarias, esenciales, que no pertenecen al mundo físico, pero son el origen del mundo físico, como la imaginación de Goethe de la planta madre de todas las plantas. Madre mía. Sería mucha tela. Bravo. Eh, Muy bien, muy bien.
Bueno, pues ahí acaba el octavo día, ¿eh? Yo creo que ya. ¿Y tú qué haces ahí, José Antonio? ¿No te ibas? Ya, bueno, me esperaba a que terminara. Ya iba a Ah, terminar. que al fin y al cabo, Está muy interesante esta parte, con toda la simbología. La esvástica, por lo visto, con Thor Rufo, tendría que revisar los apuntes, pero con Thor Rufo que la esvástica tuvo su, como que estaba inicialmente puesta como al revés realmente. No sé, tendría que mirar los apuntes, pero tiene un simbolismo, eh, eso que habla de de las imágenes eh, fijada, es súper importante. De hecho, tengo ya aquí una anotación hecha de cuando leí el libro la primera vez, que en el libro de Carmen Jiménez Huerta, en el de Estamos hechos de lenguaje, también comenta cosas acerca de estas imágenes fijadas. ujú, Con lo cual nos parece una chorrada, pero es como que Ariman, en todo este camino del materialismo desde prácticamente desde Egipto, ha ido dejando en el subconsciente un montón de elementos que nosotros tenemos que, de alguna manera, descifrar. ujú. Esa frase Porque, me ha parecido muy buena, la de las imágenes fijadas. Me claro, parece es súper como interesante. tenemos que nosotros ponerle, por eso el trabajo imaginativo, ¿te acuerdas, José Luis, que en el Evangelio, en el estudio de los, perdón, en el estudio del Evangelio había momentos en los que nos decían que teníamos que leer los Evangelios desde un punto de vista muy imaginativo? Ujú. Como que ahora mismo solo podemos hacerlo poniendo la imaginación como si nos estuviéramos imaginando una película, básicamente, que a lo mejor Chosen en este caso, pues está haciendo hace su aportación, ¿no? En este caso, ¿no? O la película de la Pasión de Cristo y la resurrección que está haciendo el Mel Gibson, ¿no? Pues es como descifrar eso que nos han cifrado ya de alguna manera, o que Ariman de alguna manera ha cifrado. Es como una doble, lo entiendo yo más o menos así, ¿no? Ay, por cierto, que estaba yo, quería ver en estos días que la película aquella que cuando vimos los evangelios recomendabais tanto, que había tres o cuatro partes sobre la vida de Jesús. Sí, Chosen. Ah, Esa, Chosen se llama. Lo ah, elegido. sí, Sí. pero es Ha sobre, salido la quinta temporada ahora. Está en el sí, cine. Mm, A verla. Ya van por la quinta. vale, vale. ¿Y tú En la tienes, cuarta se quedaron justamente en lo que va después de la resurrección de Lázaro. ajá, Y esto se consigue en internet fácilmente. Bueno, no sé exactamente. Nosotros es que dentro de Prime hay un apartado donde paga, no sé si 2 o 3 euros al mes y en un mes te puedes ver todo, están ahí las 4 temporadas. Entonces, ajá, pues creo que el primer mes incluso es gratis, pero vaya que en un par de meses como mucho te cuesta 2 o 3 euros. ya. Y entonces, pues También habían pasado enlaces de algún sitio de, creo que era de Telegram. sí, Estaba- puede ser. A ¿Cómo ver, se hay llama? formas de poder verla incluso gratis, pero vaya, nosotros solemos hacerlo así. Ahora que está la quinta temporada cuando esté, pues pagamos un mes y en un mes vemos los capítulos que toque. Entonces, pues te cuesta muy poco Pero, ¿y realmente. cómo se llama? Chosen, Chosen, pero es sobre la vida de Jesús. eso es la vida de Jesús, sí. Hay cuatro Chosen. temporadas. Ah, Y de hecho la están haciendo a través de donaciones y un montón exacto, de... esa era, esa era. Vale, vale. Sí, Pero ¿cómo se escribe? Chosen. pues creo que se escribe tal como suena, Chosen. S-H-O-S-C. Schosen, creo. Lo voy a mirar para asegurarme, pero creo que es así. Es de Chosen. A ver, Sí, de Chosen, tal de cual. Chosen, tal cual, Sí. sí, de Chosen España. Mm. Y es la serie sobre la vida de Jesús, que nosotros tenemos unos amigos evangelistas que,
que no fueron los que nos dijeron, oye, pues es bastante, que se han acogido bastante a lo que viene en las escrituras, ¿no? En la Biblia, en este caso. Pues mira, Eso que estabas hablando de la esvástica, en relación con esto de las fuerzas en el juicio contemplativo, ¿no? Que ha hablado de los protoimágenes, ¿no? Mm. Sí, Todo este tema, de las imágenes que son esenciales, ¿no? Que son orígenes del mundo. La esvástica, en definitiva, en el hinduismo representa los cuatro aspectos del ciclo del mundo. Y eso lo cogen el nacionalsocialismo para establecerlo como su... Y los romanos, me parece que también, ¿no? Los romanos sí, también y Hitler lo como que ponen le al da la contrario. vuelta, le da una vuelta creo que así. Sí, Es sí, que tenía que sí. mirar los apuntes que nos dio Sí, sí, Rufo en en su vez de momento porque lo comentó. las aspas en la esvástica hindú, que en definitiva representa como las tres partes, de las cuatro partes por las que pasa el mundo, como en el Mm, ciclo, mm. están orientadas Y pues las hacia, eras, ¿verdad? las cuatro eras. Exacto, está orientada hacia o sea, bueno, hacia la izquierda, pero la báltica le da la vuelta y orienta los rayos, o sea, los Mm, palitos de otra manera. sí. Es súper curioso lo que cita aquí porque con esto No, de las pero lo que me ha imágenes parecido fijadas y interesante, las imágenes dinámicas, pues claro, si tú dejas ahí, pues, y vas a las protoimágenes, es como un poco lo que veíamos en el goteanismo, ¿no? Que en la GA2, ¿no? Que es como irte cuando tú te profundizas en la meditación a través de la observación contemplativa de las cosas, que no es más que es la continuación del ejercicio del diario Sí, de la eh, semana. De la semana eh, de 21 días, ¿no? como del pensar, ¿no? Eso de coger clic, de coger lápiz, de coger la madera, de pensar de dónde viene y tú mismo hace una pequeña investigación, pero tú después dejarte llevar, ¿no? Pues eso es y a la y a la protoimágenes realmente, y a las protoimágenes. y otra cosa curiosa de eso es la imagen esta que está en los coches de policía, los cuadritos son negros y blancos, eso representa para el hombre un arquetipo de sumisión. Entonces, el policía se pone la flechita esa, la bandita esta en la frente, y tú llegas y dices, yo, ¿por qué tengo que hacerle caso a este tío? Claro. Pero un efecto que buscan con esta historia, ¿no? Sí, sí, La plástica o esto. si es que no dejan títere sin, o sea, no hay Pero sin puntas sin hilo, cabeza. como yo suelo decir, no hay puntas sin hilo. Eso nada más que hay que ponerse a investigar y tú dices, todo tiene su sentido. ¿Por qué ponen esto? Pues bueno, todo tiene su sentido. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a no preguntarnos por nada, prácticamente, cada vez más. También como el triángulo con el ojo en la mitad, también lo han utilizado con otros, Sí, ¿no? el de los De otra manera. Illuminati, ¿no? Mm, El símbolo Illuminati ese, ¿no? mm. Bueno, yo os dejo. vale, vamos a hacer la meditación de la piedra y nosotros ya aquí lo dejamos también en cuanto al Muy libro, bien. ¿vale? Muy bien, Venga, José Antonio. chadito. Gracias, un abrazo. Gracias. Igualmente. Si queréis, terminamos con la meditación de la piedra, con el tercer ritmo que nos tocaba, como lo estábamos haciendo anteriormente. ¿Os viene bien hacerlo así, de leerlo y luego ir señalando y trabajarlo un poquito así cada uno? ¿Sí? Mira Sí, cómo puede estamos. ser. Mm, puede Pues, ser. qué bien, Teresita. Bueno, tocaría el del viernes, el día 28 de diciembre, por la mañana al empezar, vuelve Steiner a recitar los versos hasta un cierto punto. En este caso, como veis, incluye esta frase ya que no la había incluido en las meditaciones hasta ahora. Pues reina el Espíritu Padre, pues reina alrededor de la voluntad de Cristo, pues reina los pensamientos cósmicos. Es la novedad y luego nos lo va a explicar aquí abajo. Si os parece, ya que estamos tres, leemos cada uno de nosotros un verso, empiezo yo si queréis, y luego, por ejemplo, Teresita el siguiente,
y bueno, estamos cuatro en realidad, claro. Pues en vez de leerlo yo, pues empieza Teresita y después los otros dos os organizáis Susana y Pepe, ¿vale? Y yo ¿vale? pues, lo introduzco con mis queridos amigos y también pronunciaré las palabras que han de darnos el fundamento para nuestro obrar actual aquí y para su continuación hacia afuera. Ya empieza Teresita. Alma humana, tú vives en los miembros que por el mundo del espacio te llevan en el ser de los mares del espíritu. Ejercita el recordar espiritual en lo hondo del alma, donde en el imperante ser creador de los mundos se genera el propio yo en el yo de Dios, y de verdad vivirás en la esencia cósmico humana, pues reina el Espíritu Padre de las alturas, generando ser en las profundidades de los mundos. Muy bien. Alma humana, tú vives en el latir del corazón y del pulmón, que a través del ritmo de los tiempos te conduce al sentir de la propia esencia anímica. Ejercita tu contemplar, el contemplar espiritual en el equilibrio del alma, donde las fluctuantes acciones del devenir de los mundos unen el propio yo al yo cósmico, y de verdad sentirás en el actuar anímico humano, pues reina en derredor la voluntad de Cristo, donando gracia al alma en los ritmos de los mundos. Algo humano. Es en la cabeza en reposo, que desde los fundamentos de la eternidad te revelan los pensamientos cósmicos. Ejercita la visión espiritual en la calma del pensar, donde los eternos fines de los dioses donan la luz de esencia cósmica al propio yo para su libre voluntad. Y de verdad pensarás dentro de los fundamentos espirituales humanos, pues reinan los pensamientos cósmicos del espíritu, implorando la luz en el ser de los mundos. Vale. Un segundo que tengo que coger el texto. Bien, Yo entonces, aquí desde mi ordenador puedo aumentar también la talla de los caracteres. bien, entonces ahora sigue diciendo Rudolf Steiner dando claves. Eh, y dice, ahora, mis queridos amigos, queremos volver a inscribir en nuestras almas el ritmo interno que nos puede acercar a cómo, desde el ritmo cósmico, resuenan precisamente las palabras siguientes. Además, podéis ver aquí un poco también esto que estábamos viendo bueno, en la conferencia de hoy, como en la de Rudolf Steiner del Karma de la Sociedad Antroposófica, de cómo aquellas imaginaciones con el arcángel Micael en estado desencarnado, como espíritus, y la antroposofía de aquella manera se encarna en una comunicación, o sea, como que baja desde esas imaginaciones y por eso esto, lo que es la piedra de fundación, es como lleva ese flujo del mundo espiritual encarnado en estos cuatro versos. Entonces nos dice, primera parte, se dice, y él escribe en la pizarra, el recordar espiritual. Podríamos incluso verlo desde este aspecto.
ejercita el recordar espiritual. Esta es la actividad que puede tener lugar en la propia alma. Allá afuera, en el gran universo, es decir, cuando estábamos con Micael, se corresponde con lo que se expresa en las palabras, pues reina el Espíritu Padre de las alturas, generando ser en las profundidades de los mundos. Después lo segundo es ejercita el contemplar espiritual, pues reina en derredor la voluntad de Cristo, donando gracias a las almas en los ritmos de los mundos. Y lo tercero es ejercita la visión espiritual, pues reinan los pensamientos cósmicos del espíritu, implorando luz en el ser de los mundos. Y ahí se queda. Aquí no hace ningún comentario final como es normalmente la tónica. Ahí acaba la alocución. A ver. Ah, no, no. Sí, no, ya está. Simplemente lo vuelve a escribir en la pizarra tal cual ya lo he señalado yo aquí. Así que ya está. Bueno, tocaría pues meditar sobre ello y con las claves también de hoy en cuanto a esa relación entre lo que sucede en el mundo espiritual y lo que sucede en la tierra. Y nada, además, más acorde precisamente que lo que celebramos en la cristiandad en esta semana. Porque precisamente es eso lo que bajó un ser espiritual para decirnos, oye tú, hombre, esto es lo que tú, a lo que tú estás encaminado a llegar en el final de tu evolución. Así que este es el camino, la verdad y la vida. ¿Mm? Así que bueno, que paséis una feliz Semana Santa. El domingo, ya lo pondré, lo recordaré también en los grupos, lo dije la última vez también, esa tradición de los antropósofos de ver el amanecer como la luz del espíritu del mundo y, y bueno, y irnos a algún sitio donde se pueda ver amanecer en silencio desde el despertar y no hablar y que las primeras palabras sean ese cuarto verso de la piedra de fundación. En la transición de los tiempos penetró el espíritu, la luz del espíritu de los mundos. Entonces, y el primer verso también del calendario del alma. Eso lo haremos cada uno en la medida en que lo pueda. Si no se puede uno trasladar a un sitio donde se ve el amanecer, pues sentir el amanecer en el propio corazón y compartirlo con una fotito en el grupo, de alguna manera, es lo que solemos hacer. Así que os lo dejo dicho, aunque nos vamos a ver el jueves y lo recordaremos también, ¿verdad? Pero sería Bueno, la madrugada del domingo, es decir, el domingo por la mañana. el amanecer del domingo, sí, el amanecer del domingo. ¿Y este viernes tocaría luz o se dejaría para la semana que viene? Am, Bueno, no hay problema. Ya sí, lo dice. hoy justo me lo estaba planteando. Vale, vale. Eh, por cierto, ya lo avisaré a ver cómo voy a estar yo de tiempo para prepararlo y para profundizarlo, porque van a venir mis hijas y demás, pero bueno, debería de ser. No, yo lo digo porque precisamente como este mes también empezó así, no veo mucho problema porque se aplazará la siguiente semana y si Sí, tiene menos lo que lío, pasa es pues, que la esencia es el coincidir con el cambio del signo claro. zodiacal. Pero claro, bueno, este año va a ser de puesta a punto, elaboración de los textos, estructuración de los textos, elaboración de los sellos planetarios, de los signos del zodíaco. Entonces, bueno, vamos ahí encajándolo todo y para el año que viene estará ya todo mucho más. Venga, vamos a reunirnos y ya está todo, ¿no? Cada uno tiene su Alumentis, cada uno tiene el texto ya estructurado. Seguirá ampliándose y mejorándose, pero bueno. Yo intentaré que así sea. De todas formas, tengo que ver hasta dónde me llegan las fuerzas y el entorno. Y,
¿Y qué más? En el grupo Lux he puesto para que me pusierais vuestra dirección para facilitarme entrar en el grupito que hoy he escrito, para poner bien vuestra dirección y que así me sea más fácil hacer el envío, que ya lo tengo casi todo. Y como va también el Alumenti del próximo mes del Mira. signo zodiacal de Tauro, pues por lo menos ya vais a tener el del siguiente ya para trabajar con él todo el mes, no como está pasando ahora mismo, ¿vale? Sí, José Luis, yo te pregunté, es que no sé si me habías contestado o no, que si te era más jaleo hacerlo así, o no sé, o si iba alguna vez por el centro, que como trabajo por el centro y me lo dejase en el trabajo, o me lo manda como a ti te sea más cómodo. Vale. ¿En el centro? ¿En qué centro? En el centro de Málaga, yo trabajo en una perpendicular de calle Lario. Vale. Yo por Málaga voy poco, la verdad. Ah, es que yo pensaba que tú vivías en Málaga. No, que va, que va. Yo vivo en Mijas Costa. Ah, pues entonces no, pues entonces te pongo la dirección. No sé Pero por qué bueno, yo voy pensaba. cada miércoles por la tarde a las 7:30, voy donde tú sabes. Sí, Pero claro, sí, eso sí. Que también he pensado que, pero bueno, que una amiga, no, una compañera que vive allí muy cerca, digo, si vale. no le importa ir, ¿sabes? Y recogérmelo, le tendría que preguntar yo a ella. Bueno, pues tú me Por- vas diciendo como mejor vale. veas. Yo digo porque te ahorres, ¿sabes? De mandármelo a mí, que, Sí. hombre, que estoy allí en Málaga y. Bueno, lo voy a mandar por correo Mm. normal, así que el coste tampoco es mucho. Y lo único que pasa es que tarda más, pero si tú ves una solución más cómoda, Sí, yo le voy a preguntar a esta compañera que lo- vosotros hasta qué hora estáis, porque nosotros terminamos a las 8:30 el trabajo. hasta las 9:30 estamos allí. Yo creo, sí, y para esa hora yo creo que ya le da tiempo a llegar. Que también podríais pasaros y vivir un poco esa dinámica, si os apetece. Claro, si es que lo que pasa es que trabajo hasta las 8:30, José Luis, Claro, y claro. tendría que ir en autobús, y No, es que no llego, vamos. no, no, que va. Yo un miércoles que esté por Málaga me iré, ¿vale? Vale, perfecto. Genial. Que estoy un poco ahora de nómada. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hemos estado bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Entonces, Buenas Abrazo. noches.